Hola, muy buenas tardes en el lugar del mundo donde se encuentren. Estamos hoy reunidos de nuevo con Marcelo Valeria para seguir hablando ¿Tal? de seguridad de procesos. En este caso vamos a ir avanzando como la herramienta que es el permiso de trabajo seguro, que en una de sus aplicaciones críticas es el permiso para entrada a espacios confinados. Los espacios confinados son espacios que no están diseñados para la permanencia de la gente como si fuera un trabajo normal de trabajo. Es una condición especial al cual se requiere mucha planificación, gente competente en lo que hace, instrumentos calibrados. Y en esos temas vamos a ir abarcando más con la experiencia que Marcelo ha podido lograr también en otras partes del mundo, dentro de su extenso bagaje técnico. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yanko? Adelante. Em, sí, bueno, mira, un poco cierto, para aclarar cierto, lo que es un espacio confinado, hay diferentes definiciones, ¿cierto? Pero básicamente es un lugar, ¿cierto? Primero, en el cual no está destinado para que las personas estén en forma constante. ¿Ya? Segundo, es que pueden haber ciertos químicos peligrosos, pueden haber condiciones peligrosas, ¿cierto? Para la salud. Como por ejemplo puede ser dentro del hogar de de una caldera cuando está en mantenimiento. Y otra condición, ¿cierto?, de que haya complicaciones, ¿cierto?, para poder entrar o salir. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, un trabajo se puede transformar en espacio confinado, ¿cierto? Por ejemplo, estoy haciendo una excavación, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de excavación, ¿cierto? Si ya superó cierta profundidad, pasó a ¿cierto? De ser una excavación que probablemente no involucra espacio confinado a una que sí lo involucra. Porque ¿cierto? Eventualmente no voy a poder ¿cierto? Salir por promedio en caso de emergencia, o se puede derrumbar, o en fin. Así es. Eh, o por ejemplo, sí, por ejemplo, algo tan sencillo que tenemos en la industria, tenemos ¿cierto? A veces piscinas, ¿cierto? Piscinas que son para recuperar las aguas del proceso, ¿cierto? De diferentes partes. Y también, o sea, ya entrando en esa zona es un espacio confinado. Independientemente que esté al aire libre, ¿cierto? Pero como sabemos, ¿cierto? Que hay gases, ¿cierto? Que son más pesados que el aire y quedan abajo. Entonces, en este caso, quedan bajo la piscina. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes cuando uno va al espacio confinado. Ok. ¿Cuál dirías tú que son las condiciones básicas para la gestión del permiso propiamente tal? A ver, lo primero, ¿cierto? Que para yo poderle dar un permiso, ¿cierto? Las personas tienen que estar entrenadas. Tanto la persona que emite el permiso, ¿cierto? Tiene que ser un emisor de permiso espacio confinado. Y por el otro lado, ¿cierto? La persona que recibe, ¿cierto? Tiene que tener el entrenamiento, ¿cierto? Para poder acceder a un espacio confinado. Eso es lo básico. Eh, Después, ¿cierto? Tenemos que de nuevo, ¿cierto? Tenemos que ir a terreno, ¿cierto? Ir a ver el espacio, o sea, de qué estamos hablando, ¿cierto? Eso es cómo voy a ingresar, ¿cierto? Es a través de un manhole, bajo una escala, en fin. Y en base a eso, ¿cierto? Tenemos que determinar cosas claves, que por ejemplo es, dependiendo el tipo de químico o de qué es el producto que está dentro de eso, ¿cierto? Es que si tenemos que medir, por ejemplo, em, oxígeno, que es lo básico, ¿cierto? ¿Cierto? Ver ¿cierto? Si tenemos, ¿cierto? Entre 19,5 y 21, ¿cierto? El nivel de oxígeno. Y dependiendo, ¿cierto? Del proceso, medir algún tipo de gas que sea, por ejemplo, inflamable, ¿cierto? Etileno, algún combustible, gasolinas, poderlo monitorear. Claro, claro. Y punto tres, ¿cierto? Que considerar para la gestión, tenemos que tener un control físico, ¿cierto? A través de un vigía, ¿cierto? Que esté controlando a quienes ingresan y salen de ese espacio. ¿Ya? ¿Cierto? Entraron tres personas, salen tres personas, Claro, lo básico. claro. Hay una duda que se presenta siempre si el vigía puede además colaborar en algo con el trabajo que se está haciendo al interior del espacio confinado o alrededor. No, pues el vigía no tiene que tener ninguna otra actividad aparte de estar controlando esto, el ingreso y salida. Y es más, ¿cierto? Una de las condiciones, ¿cierto? En caso del vigía, en caso de una emergencia, no es ser él ir a rescatar a los que están adentro. Él tiene que Claro. avisar, ¿cierto?
al equipo de emergencia, a quien esté, ¿cierto? Tenga en ese momento la planta, si es que no está ahí dependiendo del espacio confinado, ¿cierto? Tiene que hacer la comunicación, ¿cierto? De esta emergencia, que es lo básico, no puede ingresar. Porque el gran, digamos, el gran error que se comete con el tema del espacio confinado ya ha pasado muchas veces en el pasado y probablemente, lamentablemente, puede seguir pasando en el futuro y solamente por desconocimiento es de que en una persona ingresa o en un espacio confinado, en un estanque, está trabajando y de repente cae. Va otra persona, ve a la de adentro, lo que el instinto natural de la persona, ¿cierto? Es ayudar a la otra, va, ingresa y cae. Claro, Entonces, tuvimos un caso, el que comentas tú, un Huachipato hace muchos años atrás, en donde cayó una persona, no se escuchaba, ingresó una persona y hasta dos personas más ingresaron y fueron cayendo de a uno en un espacio en donde no había oxígeno que respirar. Entonces pasa que, como tú dices, existe la natural empatía con la persona que se accidentó, ir a ayudarla. Lo mismo, por ejemplo, el caso del choque eléctrico, ya cuando la persona se electrocuta, existe la natural, oye, ¿qué pasó contigo? Lo toma y se electrocuta también. Por eso hay que tener mucha disciplina de trabajo. O sea, primero la disciplina, porque no vamos a tener un accidentado, vamos a tener varios accidentados si uno no focaliza, se reúne el equipo para ver cuáles son las medidas de contingencia de, en caso de un evento que implique riesgo para la vida. claro. Sigamos. Y ahí donde, o sea, yendo un poco, digamos, más arriba en el nivel de la gestión del espacio confinado, eh, bueno, dependiendo de la magnitud de la empresa, es que todos los espacios confinados deben estar identificados Sí, muy previamente. O importante. sea, identificados, ¿cierto? En terreno, este es un espacio confinado, ¿cierto? Solicite permiso antes de ingresar, ¿ya? Y tener una barrera física, ¿cierto? Que impida el acceso. ¿Ya? Claro, Probablemente tenemos espacios confinados, entre comillas, que son frecuentes, ¿cierto? Porque hacemos un tipo de limpieza, los podemos usar todos los días, y otros más infrecuentes, ¿cierto? Que probablemente los vamos a usar en una parada de plantas, ¿cierto? En un shutdown programado, en el cual vamos a ingresar. Pero todo espacio debe estar identificado. Eso lo hace. Y eso ya, como digo, es un nivel más arriba, porque va en la planificación, en la gestión de este espacio confinado. Y eso tiene que claro, estar, ¿cierto? En un listado actualizado, ¿cierto? Conocido por todos, en fin, como documentalmente cumplir con todas las normativas, ¿cierto? Que tenga la empresa, ISO o otro. claro. Recuerdo también que nosotros teníamos lo que eran acceso a espacios confinados rutinarios y no rutinarios. ¿Qué nos Correcto. podríamos refrescar de eso? Em, a ver, tenemos espacios confinados que son rutinarios, ¿cierto? En los cuales, dependiendo, ¿cierto? Lo que esté involucrado dentro, tienen que tener, ¿cierto? Un procedimiento, ¿cierto? De ingresos, porque es algo que se hace, ¿cierto? En donde te indique qué es lo que tienes que hacer, los permisos, todos. Y tenemos, ¿cierto? Los que son no rutinarios son aquellos que salen de un determinado trabajo y que obviamente como no, si no estaban considerados no va a tener un procedimiento, ¿cierto? Ahí donde ¿cierto? Aplicamos un procedimiento entre comillas general, ¿cierto? La política que vamos a tener de espacio confinado y va asociado en este caso a un permiso de trabajo. Así es. Lo otro también, cuando se complican estos trabajos confinados, bajo otra condición, mal no recuerdo que había que hacer trabajo de soldadura al interior de espacios confinados. Ahí aumentan las capas de protección. ¿Qué recuerdas del tema eso, de esas capas de protección o análisis? Ah, sí, bueno, te acuerdas cuando hacemos trabajo de soldadura, teníamos trabajo de arenado, todo eso, teníamos ¿cierto? que tener el tema del uso de suministrar cierto aire para las personas. Estos trajes que son ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero básicamente es un traje que tú te le pones aire y está en compresión positiva, ¿cierto? Para que dentro del espacio confinado, ¿cierto? No se produzca eso. Y además de eso, todo el tema eléctrico, ¿cierto? Que también está considerado dentro del espacio confinado, ¿cierto? ¿Cierto? Hay cosas, ¿cierto? Que no se pueden ingresar, ¿cierto? Hacia el espacio confinado, ¿cierto? Dependiendo, insisto, el potencial químico que pueda tener o gas, ¿cierto? Que en el cual yo ingreso con tensiones bajas, 12 volts, no voy a entrar con 220, todo, ¿cierto? Para evitar que yo pueda tener algún riesgo adicional. Claro que sí. Lo otro también, el tema de tener el resguardo de los
de los posibles trabajos en caliente que se pueden generar dentro de espacios confinados, por limpieza. Por ejemplo, recuerdo una vez que me tocó ir a... Fui prestado, entre comillas, para apoyar una parada de planta allá en Bahía Blanca, en Polisur. Y el tema de renovar el aire, habían ventiladores movidos neumáticamente y palas de plomo, Correcto. palas chiquititas, pero de plomo, para extraer todo ese como alquitrán que se gana en la parte inferior de las torres de cracking, donde el gas se separa y quedan los más pesados, los hidrocarburos, y eso se pega como una especie de masilla espesa, y había que Sí, es sacarlo a pulso nomás, a pulso. La única como manera lo era que sacarlo a tenemos pulso. en un cañón de la estufa cuando tú limpias. Es una cosa así, unas costras Es que hay que literalmente sacarlo lo a mismo, pulso. sí. Ya, entonces allí Claro. las medidas, bueno, el trabajo en sí es muy pesado. Creo que esos trabajos se debían automatizar, colocar un mecano. Así como, ¿te acuerdas tú cuando se colocó un mecano para hacer hidroblasting en un enfriador? Sí. Entonces, con alta presión. Acá también se estaba empezando a hacer una especie como de cuchillo rotatorio para extraer todos esos residuos. También está el tema, oye, Marcelo, si nos recuerda el tema de los equipos autónomos y de la capacitación y la certificación de esos equipos para poder ingresar a espacios confinados. Claro, tienes que tener el que básicamente, ¿cierto? Bueno, el equipo autónomo, ¿cierto? Nosotros lo usábamos, ¿cierto? Para dos opciones, ¿cierto? Uno que era para casos de emergencia y el otro, ¿cierto? Para temas de espacio confinado. Pero primero recordando, ¿cierto? De que tienes que tener una capacitación, ¿cierto? Para poder usar ese equipo autónomo, ¿cierto? Del punto de vista primero, ¿cierto? Que no del vello facial, ¿cierto? Tienes que hacer la prueba de presión positiva, tienes que ser capaz, ¿cierto? De poderse instalar este equipo. Y cómo usar, ¿cierto? Las diferentes, en este caso el aire, el flujo de aire, la campanilla que tiene, ¿cierto? La alarma que cuando Sí, le queda poco aire. sí, Todo eso tiene que estar entrenada la persona, ¿cierto? En el uso. Y aparte claro. de que están siempre tan limitados en tiempo, no son, si no me equivoco, eran 20 minutos que te daba un equipo autónomo de eso. Sí, por ahí, dependía de la demanda de la pulmonar de las personas Pero también. ahí lo importante, y es lo que tú decías, o sea, el espacio confinado es algo que uno tiene que preparar. O sea, no, y hay que Definitivamente. entenderlo con un permiso de trabajo, no es que, y es lo que pasa a veces. Ah, oye, vengo a hacer un trabajo en el estanque. Oye, y lo revisaste antes, sabes lo que hay, lo pediste. Ahí viene otro estándar, ¿cierto? Que probablemente algunos no conocen, ¿cierto? El estándar de apertura de línea de equipos, ¿cierto? Ah, claro. Que se realice esto antes de hacer un bloqueo y en este caso que va junto a un tema de limpieza del equipo para poder ingresar, ¿cierto? En algunos Ah, casos sí, uno le mete agua, le mete vapor, en fin, dependiendo sí. en sí de nuevamente los químicos que tengamos dentro. Eso lo vamos a conversar la Eh, próxima semana. Equipo, la abertura de línea y equipo. Es muy interesante ese tema. sí, El otro, Marcelo, que para no perder el hilo con el tipo de equipo autónomo, me recuerdo que el aire que tenían esas botellas, en el caso nuestro debía ser aire tomado de la atmósfera comprimido, por supuesto con una claro. certificación entregada por un Aire organismo. humano. Claro, tiene que ser, porque en otras partes se usa el aire sintético y en algunas organizaciones eso está prohibido a raíz de un accidente que ocurrió creo que en una planta en Corea, en donde se equivocaron en la mezcla de aire, de los componentes nitrógeno, oxígeno, y las personas murieron. Entonces, en algunas partes eso se consideró y se dijo, esto mandatoriamente no debe ser aire sintético. Se los planteo a los que están escuchando esto porque también es un punto a reparar. Y si es aire sintético, debe haber algún tipo de certificación que asegure que están las proporciones del aire que respiramos. Sí, es que en general, o sea, a ver, ahí llega todo este otro punto, y, o sea, y el mismo aunque sea aire humano, tiene que haber una certificación, Claro. ¿cierto?, de cómo fue llenada esa botella, ¿cierto? Recordemos que para apoyar esa botella no es que yo le ponga un compresor cualquiera, ¿cierto? Tiene que ser un compresor, ¿cierto?, que no le meta, los compresores generalmente trabajan con aceite. En este Exacto. caso, tengo que ser un compresor que no funcione de esa manera, ¿cierto? Claro. Para que, si no va a respirar todos esos temas. O sea, Exactamente. eso ahí va un tema de la certificación, ¿cierto? Y en la adquisición, o sea, sabemos que en distintas empresas, ¿cierto? A veces, ay, esta botella sirve, oye, listo, úsala. O sea, tiene que haber un control de todo, o sea, esto no funciona de forma aislada, es parte de un proceso en general, donde van
que es otra cosa que podemos tener que revisarlo más adelante, y que son los chequeos de seguridad. Claro, Vale decir, claro. los chequeos de extintores, chequeos de, ¿cómo se llama? De mangueras, escalas, chequeos de... em, hay un tema que tampoco hemos conversado y son estos las válvulas de, por ejemplo, de la radio de incendio que tienen un candado, ¿cierto? Para que nadie las pueda mover, que sería un call seal open. Básicamente tiene un candado, ¿cierto? Para asegurarse, ¿cierto? Que estén de esa manera. Y en fin, o sea, es todo un mundo aparte el tema de los chequeos y que básicamente es la base de los problemas. O sea, alejándonos un poco de lo que es el tema de los espacios confinados, pero también está en eso, o sea, el espacio confinado debe estar en un chequeo en el cual yo me aseguro, ¿cierto?, de que en tenga, ¿cierto?, esté identificado, el acceso esté en su Mm. lugar, ¿cierto?, el bloqueo del acceso esté en su lugar cuando corresponda. Así es. Bueno, en el tema de las comunicaciones, me acuerdo que usábamos radio en ese momento, la radio para comunicarse, pero también usan, en algunas partes usan el sonido, cuerda, u otra forma de mantener el contacto con las personas dentro del espacio confinado. Hmm. Claro, en lugares donde no tienes, bueno, es que espacio confinado, una variedad inmensa. O sea, tienes, por ejemplo, este espacio confinado, ¿cierto? A ver, creo que eso sería una cosa. ¿Qué podemos considerar espacio confinado? Ingresar a un estanque, Sí, ¿cierto? Ingresar a eventualmente a una piscina. Eh, hay unos fosos que están en las subestaciones eléctricas, donde pasan esto, las más nuevas, que pasan subterráneos, ¿cierto? Todos los ductos. También se puede considerar espacio confinado. em, el ingreso, ¿cierto? Como yo lo comenté, piscina, ¿cierto? En los casos de los barcos, ¿cierto? Tienes el ingreso, ¿cierto? A la zona de carga, es un espacio que han pasado dentro, que tiene sulfídrico, ¿cierto? Em, el ingresar a una cámara, ¿cierto? Ya sea de agua servida o de aguas lluvias o donde haya, por ejemplo, algo eléctrico sí, o telefonía, también. ¿cierto? Sí, Entonces son pasos de confianza. Incluso hay toda una técnica aparte, tiene que va, ¿cierto? Va un trípode en el cual se está colgando con un arnés, ¿cierto? Que tú lo puedas sacar en forma inmediata, porque ahí el rescate es más difícil. O sea, no es que yo me pueda meter junto a la otra persona, porque en la mm, entrada a la cámara solamente da para una persona, no da para claro, más. claro. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿cierto? Que está detrás de eso. Ahora Entonces, el espacio confinado también se puede crear artificialmente con unas lonas. No sé si tiene alguna experiencia sí. respecto a eso. Claro, con unas lonas que uno las ve tan sencillas, sin embargo te pueden crear un espacio confinado por el tema este de la ventilación. Claro, generalmente eso yo lo he visto y se ha levantado esa inquietud y es porque cuando hacen trabajo de soldadura, por ejemplo, arman una especie de, como tú dices, no sé, hay un, Biombo. un cuarto, Sí, ¿cierto? Pero todo con lonas y si sí, queda todo cerrado y eso no tiene ventilación como debe tener un caso de soldadura, ¿cierto? Se te produce el espacio confinado. así es. Bien, Marcelo, hemos conversado bastante los temas, nos quedan varios puntos que tratar. Lo invitamos a los que estén escuchando estos podcasts a hacernos consultas. En la próxima oportunidad vamos a abarcar lo que es el tema de la abertura de línea de equipo y si hay algo del tema de espacios confinados también lo vamos a tocar. Unas últimas palabras tuyas de despedida. Yo creo que básicamente aquí el tema de que a quienes nos estén escuchando, ¿cierto? Si no conocen el tema y quieren saber más, ¿cierto? Se involucren. Y aquí la base es conocer, porque todos los accidentes que se han tenido han sido por un tema de desconocimiento, desconocimiento y falta de entrenamiento. Entonces es conocer, o sea, y divulgar, ¿cierto? A las personas, al menos que el concepto aparezca, ¿cierto? En la mente y ahí uno va y busca. Em, pero ese es el mensaje, o sea, divulgar esta información a los colegas, ¿cierto? Y si no conocemos más, ir a investigar. Internet está lleno, ¿cierto?, de situaciones. Y esto para evitar esto que pasen eventos indeseados en el futuro. Así es. También vamos a conversar más adelante lo que son algunas investigaciones de causa raíz que involucren este tipo de condiciones críticas en el trabajo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos
En una próxima, conversando sobre seguridad de proceso, lo que siempre decimos nosotros es que no las sabemos todas. Siempre vamos aprendiendo, colaborando. Y en la medida que más colegas estén interesados en participar acá, nos avisan, ¿cierto? Lo incorporamos como era Marco que no nos pudo acompañar hoy día. Así que será hasta una Correcto. próxima y nos vemos. Chao, chao. Ok, nos vemos, chao, chao.